a contar. ¿Usted o yo cuento? Hola, tengan todos y todas muy buenos días. Un gusto, un verdadero placer de mi parte poder saludarles en esta mañana de miércoles 24 de noviembre, en la que nos encontramos reunidos para dar inicio a la tercera jornada del tercer congreso organizado por el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador. Para mí es un verdadero orgullo y un verdadero placer el poder tomar parte de esta actividad como moderadora de esta tercera jornada. Para comenzar, voy a darle la más cordial bienvenida al director del Centro de Estudios de Género, licenciado José Danilo Ramírez Martínez, quien nos va a ofrecer unas palabras alusivas a esta actividad. Licenciado, adelante. Muchísimas gracias, maestra Franco. Realmente estamos sumamente emocionadas y emocionados por el transcurso que ha tenido este congreso, el tercer congreso de identidad y equidad de género que se realiza en la Universidad de El Salvador. En esta ocasión, ustedes recuerdan, la temática era la violencia hacia las mujeres, la situación actual y las propuestas de atención a víctimas. En algunas ocasiones se nos ha dicho qué es lo que la universidad está haciendo con respecto a la violencia o a los acosos que se dan, denuncias y seguimiento. Precisamente por eso es que la temática y contemplando el marco del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que va a conmemorarse el día de mañana con diferentes actividades, entonces es donde nosotras y nosotros queremos, en ese marco, quisimos desarrollar este congreso y asimismo en demostrarle a la población, a la comunidad, tanto corporativa de la Universidad de El Salvador como la comunidad tanto estudiantil interna y externa, que aquí sí se está trabajando desde la rectoría con programas para poder paliar este flagelo que tenemos no solamente en la UES, sino en las instituciones de educación superior y también en el país. Entonces, por eso es que escogimos esta temática y ustedes pudieron escuchar estos 2 días en los cuales se han estado presentando aquellas investigaciones que se han estado haciendo desde el pregrado y también investigaciones extramurales en las cuales se buscan alternativas para la atención. Este día, por la tarde, vamos a escuchar la propuesta que tenemos para la atención a las víctimas, su acompañamiento y seguimiento. Por la mañana vamos a estar hablando prácticamente el eje temático, político y jurídico, ¿verdad? Entonces tenemos compañeras expertas que están ahorita estudiando la maestría en estudios de género, pero su experticia, su trabajo personal y su trabajo institucional está dentro de esta dinámica de atender a las víctimas de violencia y asimismo darles atención, darle propuestas de cómo superar este gran trauma que tenemos en este país y en el mundo, porque no solamente es nuestro país. Latinoamérica es un país bastante bombardeado con este flagelo de violencia hacia las mujeres. Vamos a tener también, y quiero decirles, en la tarde vamos a tener el proyecto Victoria Gasteiz, que es el que estamos ahorita generando para poder atender a las víctimas de violencia y darle seguimiento, pero también vamos a tener la participación de la doctora Luisa Navarro desde la República Dominicana, precisamente porque el día de mañana es la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y que fue una fecha que fue decretada por la ONU a raíz del movimiento feminista colombiano y que hizo la propuesta de que se reivindicara el asesinato
de las mariposas, de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Y ella nos va a estar hablando sobre Todas Somos Evangelina y Minerva, cómo este asesinato afectó a la academia. Así es que no se lo pierdan, conéctense, ¿verdad? Todo el día vamos a estar en este congreso y posteriormente en la tarde vamos a dar las resoluciones y clausurar este magno evento. Agradecerle a todas al grupo, al equipo organizador y a todas las participantes y las moderadoras y las presentadoras. Ha sido un éxito y bueno, nos encontramos en la tarde. Muchísimas gracias y sigamos conectadas y conectados. Muchísimas gracias a usted, licenciado Danilo, por sus palabras. Sin duda es un esfuerzo que no debe mermar en ningún momento. Sabemos que históricamente las mujeres hemos tenido que ir luchando por ganar espacios y de ahí que se tenga que precisamente hacer el hincapié de la necesidad de que se respeten nuestros derechos y que nosotras mismas los hagamos valer, el conmemorar un Día Internacional de la Mujer en marzo y el otro de la no violencia contra la mujer, que precisamente mañana nos demuestra el hecho que cada vez vamos ganando más espacios que realmente merecemos. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad de esta mañana, que como recordarán tiene que ver con la tercera jornada, como ya lo mencionaba el licenciado Danilo, el Congreso denominado Violencia hacia las Mujeres, Situación Actual y Propuestas de Atención a Víctimas. El eje temático se enmarca en un ámbito jurídico-político en virtud del contenido general de las ponencias presentadas. En esta oportunidad, Isela Alarcón nos estará hablando acerca de avances y retrocesos en la participación política de las mujeres en El Salvador. Y la compañera Guadalupe Portillo, a su vez, nos hará alusión al tema cómo los sistemas jurídicos nacionales o internacionales contribuyen a la igualdad y no discriminación de las mujeres y las niñas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como primer punto, me permito presentarles el currículum de Isela Michelle Alarcón Enríquez. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas, estudiante de cuarto ciclo de la maestría en estudios de género por la Universidad de El Salvador. Además, es docente universitaria en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y profesional en el libre ejercicio de la abogacía. Ha participado en cursos formativos en género y derecho. Algunos de ellos han sido el Diplomado en Justicia Laboral y Género y el curso sobre técnicas de argumentación e incidencia con enfoque de derechos humanos y litigio estratégico para defensoras de la salud sexual y reproductiva de las mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Así como también ha participado en el concurso interuniversitario sobre competencias para los juicios orales, desarrollado en el área de justicia penal en delitos de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, Ley 2018. Así que me permito dar la más cordial bienvenida a Isela Michelle y le cedo el uso de la palabra. Recordemos que mientras nuestras compañeras estén en la presentación de su ponencia, mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas para que pues podamos escuchar la presentación que durante 20 minutos ella nos va a hacer. Adelante, Isela, bienvenida. Muchas gracias, es un verdadero gusto y honor el estar aquí con ustedes, el poder presentar un pequeño trabajo realizado en el marco de la maestría en estudios de género que estamos prontas a finalizar y muy entusiasmadas. Bueno, el trabajo que voy a presentar pues se denomina Avances y retrocesos de la participación política de las mujeres. Aquí realmente me voy a saltar de poder delimitar a qué nos hacemos referencia con participación política porque es un término realmente amplio, sin embargo vamos a reducirlo a aquellas acciones, ¿verdad? O la posibilidad que los y las ciudadanas tenemos para influenciar en las decisiones políticas, en la agenda
pública, ¿verdad? De la cual pues nos estaremos enfocando esta mañana en los procesos electorales como una forma convencional pues de la participación política. Y es que tanto los movimientos como de mujeres como los movimientos pues feministas hemos entendido la importancia, la necesidad de participación tanto individual como colectiva para poder llegar a cambiar estas estructuras de represión hacia las mujeres y pues las poblaciones también más vulnerables, porque solo nosotras, a partir de esa colectividad, podemos establecer eh, los intereses, los temas de interés, pues, en la agenda pública y crear, pues, cambios significativos. Solamente para conocer, pues, el marco normativo, ya que estamos, pues, en este eje político legal. La participación política se consagra, tenemos diferentes normativas, tanto internacionales como nacionales, que dan, digamos, hincapié a esta participación, ¿no? Por ejemplo, tenemos la convención conocida como Belén do Pará en el artículo 4, literal J, que establece esta participación como un derecho humano en el cual las mujeres podemos participar en estos asuntos públicos y en la toma de decisiones, siempre con igualdad de condiciones, al igual que los hombres, como también en el artículo 7, bajo una interpretación de la CEDAW, ¿no? Luego también dentro de una normativa interna tenemos la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, conocida más como la LIE, en el que establece en el artículo 5 también la importancia de una participación política y de promover políticas públicas que ahonden sobre ello. De igual manera, en el 2015 se establece la norma marco para la consolidación de la democracia paritaria por el, por el Parlamento latinoamericano, el que invita, pues exhorta a los estados miembros a que adopten medidas legislativas o u otro tipo de medidas que sean necesarias para alcanzar representación, participación paritarias entre hombres y mujeres y otros tipos de acciones afirmativas, ¿no? Es por ello que las organizaciones feministas se ven motivadas a presentar pues proyectos de ley como por ejemplo esta ley de paridad que se presenta en el 2019 por diversas organizaciones feministas y apoyo también de ONU Mujeres, la cual lastimosamente y bajo la voluntad del gobierno en turno se archiva en el 2021 en la entrada de esta nueva de este nueva legislatura, ¿verdad? Y el Estado actualmente pues se encuentra estancada. De igual manera, hubo una ola, ¿verdad? De leyes de cuotas en el cual pues El Salvador no se queda exento, ¿verdad? A pesar que vamos a decir que paridad no es sinónimo de cuota, ¿verdad? A pesar de ello, estas acciones realmente ofrecen ventajas, ¿no? Y sirven como un puente temporal para lograr un mejor funcionamiento y equidad, pues, en las instituciones estatales, en los cargos públicos, en la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro El Salvador, ¿no? En la ley de partidos políticos se reforma en el 2014 el artículo 38, en el cual pues establece que cada partido deberá incluir en su planilla como un mínimo del 30% de mujeres para estas elecciones, tanto en gobiernos municipales como en las diputaciones, como también, bueno, en las elecciones del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, una crítica que se hace es que esta cuota del 30% pues solamente se establece como un requisito para inscribir las planillas, pero no se refleja pues en las diputadas electas. Como antecedentes históricos de la participación política de las mujeres, tenemos, ¿no? A continuación, en la cual candidatas a la presidencia solamente han habido 2 mujeres, pues una más conocida que otra, que ha marcado pues un hito en todo esta historia pues de los movimientos feministas salvadoreños, la cual fue Prudencia Ayala en 1930, que fue desprestigiada, no sufrió tipo de violencia de género, política, fue encarcelada, el sistema le falló y le fue tachada
como demente, ¿no? Por demente, por esas ideas revolucionarias de alcanzar una sociedad equitativa entre hombres y mujeres. Y después de 1950, en la cual pues se reconoce el derecho al voto y también el derecho a ser electas, en 1950, la única que se ha presentado, candidateado, ¿verdad?, para ser presidenta de la República ha sido la doctora Rina Victoria Escalante, ¿no? En el cual, pues, se refleja esta falta de participación política, ¿no? Como este ánimo de lograr un escaño más alto, y ya vamos a ver cuáles son los obstáculos que se han analizado. De igual manera, el cargo en el ejecutivo, en el órgano ejecutivo más alto que se ha ostentado por una mujer ha sido en el 2004 por ya conocida Ana Vilma de Escobar por el partido Arena, y ha sido, como repito, no el cargo más alto que ha ostentado una mujer en el órgano ejecutivo, ¿no? Porque en el órgano legislativo, pues sí que ya ha habido presidentas al mando. De igual manera, se tiene registrada a partir de 1989 a la fecha que solamente han habido 8 mujeres candidatas a la vicepresidenta. Las últimas en las elecciones del 2019, recordamos a Aida Lazo y a Karina Sosa por parte de Arena y el FMLN correspondientemente. Ahora, pues quiero presentarles algunas gráficas que nos ilustren acerca de la participación política en estas elecciones legislativas 2021. Por ejemplo, tenemos acá que en el registro electoral se tenía un número de 5.389.017 personas inscritas, aptas, capaces para votar, para ejercer, digamos, este derecho, en el cual pues significa un 53.39% de la población, que son mujeres, y el otro 46.61% que son hombres. A pesar de ello, ¿verdad? Y a pesar que somos mayor población, no, no vemos, ¿verdad?, significativamente esto reflejado en la postulación de los cargos a comparación de la cantidad que reflejan pues los hombres, ¿no? Por ejemplo, acá en las candidaturas inscritas, que fueron 655, tanto para candidaturas propietarias como para candidaturas suplentes, tenemos que hubo de hombres, los cuales se candidatearon 422, representando un 64%, y las mujeres, pues, 233 mujeres, lo cual significaba un 36%. Podemos ver que sí que se cumple, digamos, la cuota de género establecida por el artículo 38, pero realmente no va a generar, pues, mayor cambio en la representación de las mujeres. De igual manera, tenemos acá, bajo el mismo número de 655 suplentes que corresponden, pues, a estos propietarios, se registraron 385 mujeres. Aquí sí que se amplía el rango, representando un 59% de toda la población, ¿no? Y un 41% de hombres. No sé, a mí, ¿verdad? Me hace pensar que reafirma aquella idea, aquel estereotipo de género tan perjudicial para la sociedad salvadoreña, que establece que pues las mujeres tenemos un rol secundario hacia los hombres. De igual manera, esas eran las candidaturas, las diputaciones obtenidas, siempre entre propietarios y suplentes. De los 84 tenemos que de los hombres ganaron 60 curules, las mujeres solamente 24, no llegando pues al 30% establecido, sino que un 29% frente a un 71% de los hombres. Y en las diputaciones suplentes, las mujeres alcanzan 45 escaños y los hombres pues 39, ¿no? Representando aquí una variación. De igual manera, otros datos tenemos por acá una comparación entre las diputaciones electas de la legislatura anterior, que fue del 2018 al 2021, con la legislatura actual, que es la del 2021 al 2024. Si ustedes ven, no varía demasiado estas gráficas, solamente que sí que varía un pequeño porcentaje porque se perdieron 3 diputaciones para las mujeres, cuando en
En el 2018 se ganaron 27 diputaciones, ahora en el 2021 solamente han sido 24. De igual manera, las alcaldías, de las 262 alcaldías, fíjense este dato bastante preocupante, los hombres ganan 233 alcaldías en todo el territorio nacional y las mujeres solamente 29, de las cuales pues 5 son en la zona metropolitana. Esto representa un 89% de los cargos públicos en estos puestos frente a un 11% de representación femenina, ¿no? De igual manera, hablamos de los obstáculos que se mantienen, o más bien también podemos hablar que se han endurecido, ¿verdad? En este momento tenemos, por ejemplo, que no ha variado esta concepción social de los roles y estereotipos de género, en el cual pues se considera a la mujer un género inferior, ¿verdad? Y se establece a partir de ello, pues, ciertos trabajos, ciertas características infundadas. De igual manera, los partidos políticos, la estructura actual de los partidos políticos no está diseñado para mujeres, sino que desde los horarios de trabajo, desde las formas de trabajo, desde el apoyo, ¿verdad? Dentro de la misma estructura, se pondera mucho más a los hombres que a las mujeres. Dentro de los partidos políticos se invisibiliza a las mujeres, se discrimina, ¿verdad? Hacia ello y muchas veces a las mujeres solamente se les instrumentaliza para poder comprobar, ¿verdad? O poder llegar a tomar los requisitos que las leyes establecen, como la ley de partidos políticos y la cuota, ¿no? Estableciéndose, ¿verdad? Que en los escaños o en las posiciones dentro de las papeletas no están dentro de los primeros lugares, por ejemplo, ¿no? De igual manera, la división sexual de trabajo sigue siendo un obstáculo en donde las mujeres que quieren participar o que ya participan dentro de la política, pues no solamente cumplen con una labor política, sino que a comparación pues de los hombres tienen una doble, triple jornada de trabajo, lo cual no permite la inclusión plena hacia todas las actividades pues, políticas. De igual manera, la violencia política, que no es algo nuevo, sino que algo que se ha venido visibilizando, más bien dicho, en estos últimos años, ¿no? Cohíbe a las mujeres a querer participar en ella, ¿verdad? Por todas estas amenazas, por todo este acoso, en el cual pues se vive a partir de una encuesta, nos mencionaban ciertas mujeres que participan en política, que se vive en tres momentos, dentro del partido, en el proceso electoral y posterior al proceso electoral todavía se vive pues este acoso, esta violencia que normalmente no es una violencia que ataca a, por ejemplo, la idoneidad del cargo, la preparación profesional de la mujer, sino que ataca pues otros elementos eh, discriminatorios como por ejemplo el físico y demás. De igual manera, el aspecto del financiamiento es muy importante. Ya Hilda el día de ayer hablaba un poco sobre él. No son los mismos recursos económicos que se distribuyen para hombres y para mujeres. Si vienen de la línea del partido, pues se da mucho más asignación a los hombres que a las mujeres. Las mujeres pues tienen que rebuscarse. De igual manera, la familia no está muchas veces de acuerdo a que las mujeres participen en política por todo lo que esto genera. Y otro punto, otro obstáculo, pues es la fragilidad del Estado de Derecho actual, ¿verdad? Porque no basta con disposiciones legales, ¿verdad? No se puede hacer nada con disposiciones legales, políticas públicas, si estas no están monitoreadas, ¿verdad? Por un Estado de Derecho efectivo, por instituciones que sean independientes. ¿Cómo avanzar? Algunas propuestas, algunos pensamientos. Bueno, la aprobación de la ley de paridad que se ha dejado archivada, ¿verdad? Sería una demanda clave, de igual manera que se sancione la violencia política en las leyes específicas, ¿verdad? En la ley como en el Código Penal, de igual manera, buscar que los partidos políticos adecúen sus estatutos
acorde pues a las necesidades de las mujeres, se establezcan derechos, deberes o ciertos tipos también de procedimientos internos para poder ir denunciando pues la violencia y la discriminación sistemática hacia ellas, que se haga o que se busque pues una formación política de mujeres, sea dentro del partido, como sabemos que pasa, ¿no? Como también fuera del partido, que incentive a las mujeres en conectar con estos asuntos públicos, ¿verdad? Y que sea de acceso formal. De igual manera, aplicar las cuotas transitorias establecidas por el artículo 38, pero no solamente para las candidaturas, para estas inscripciones, sino que también para ya los cargos electos. De igual manera, reconocer el valor de trabajo de cuidados, en el cual se establezca, puede ser a través de una política nacional de cuidados, una corresponsabilidad entre hombres y mujeres para personas dependientes o también no dependientes, ¿verdad? Que generan una gran carga para las mujeres y eso se invisibiliza. También aplicar políticas públicas con enfoque de género y también interseccionalidad en la cual se incluye pues a mujeres de diferentes categorías, de diferentes clases sociales, de diferentes zonas rural, zona urbana, etcétera, ¿no? Aumentar también el financiamiento para la participación de mujeres, ¿no? Y la cual pues se mantenga vigilada y el intercambiar, me parece bastante importante, el intercambio pues de experiencias entre mujeres, entre las que ya han participado en política, puedan aconsejar, ¿verdad? Puedan orientar a las nuevas mujeres. Yo creo que esto se puede hacer a través de un intercambio, una conexión con estas organizaciones pues de mujeres ya establecidas dentro de la sociedad. Bueno, y para terminar, porque creo que justamente tomé mis 20 minutos, tenemos aquí una reflexión de Michelle Bachelet, que la dio para la ONU, el cual dice, si una mujer entra a la política, cambia a la mujer. Pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política. Así que no debemos de tener miedo, ¿verdad? De molestar, de ser eh, digamos, esa picadura, digamos, al sistema para generar, pues, cambios necesarios. Así mi presentación. Gracias. Excelente, Isela, la verdad, una optimización del tiempo muy puntual. De hecho, todavía le restaban 2 minutos de intervención, pero creo que ha hecho un esbozo muy bueno respecto a la participación de la política en la política de parte de las mujeres. Claro es que todavía hay mucha tela que cortar en este ámbito. Recordemos que en el caso de nuestro país, el máximo cargo que una mujer ha llegado a ocupar es la vicepresidencia de la República, cuando ejerció ese cargo Vilma de Escobar. Entonces, las mujeres que ejercieron la presidencia en el primer órgano de Estado, la Asamblea Legislativa. Me refiero a María Julia Castillo y Gloria Salguero Grosa, más de grata recordación. Entonces, sí creo que la verdad, y escuchamos ahí en su intervención, que se redujo la cantidad de diputadas en la actual legislatura, pero todavía queda trabajo por hacer en ese ámbito y que las mujeres también nos involucremos más en ese contexto. Ahora vamos a dar paso a la segunda ponencia, que está a cargo de la compañera Guadalupe Portillo. Me permito leer su hoja de vida. Ella es abogada de profesión con conocimiento del derecho nacional e internacional, además de contar con experiencia y conocimiento acerca del funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, y otros sistemas de protección. En el desempeño profesional se ha tenido experiencia de trabajo en la UNESCO, en la OIT, en la IPEC, en el UNFA y ONU Mujeres, teniendo conocimiento acerca de la dinámica de trabajo del sistema de Naciones Unidas en nuestro país, así como también del sistema de la Integración Centroamericana SICA, específicamente en la Secretaría General SICA, así como también en entidades como la DSD y la STM-COMCA.
Tiene experiencia nacional y regional en la planificación y seguimiento de proyectos bajo los enfoques de género, derechos humanos, generacional, violencia contra las mujeres, VIH, trabajo infantil, explotación sexual, comercial y trata de personas, trabajando de manera permanente con el sector de justicia, seguridad, salud, educación, entre otros, tanto a nivel nacional y local como regional. Me permito entonces dar la más cordial bienvenida a Guadalupe Portillo y los dejo con ella. Adelante, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar hoy quiero presentarles algo relativo a analizar, ¿verdad?, los elementos y contenidos sustanciales en materia de obligaciones a los estados, ¿verdad?, específicamente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a partir del sistema de las Naciones Unidas, que ha venido a reforzar el enfoque de derechos humanos que debe ser aplicado, ¿verdad?, por los estados en materia de protección y que ha posibilitado, en el caso de El Salvador, la reforma de la legislación a casi 13 años de su ratificación. Este instrumento ha sido importante para que El Salvador avance a nivel de las obligaciones del Estado en cambiar su concepción de caridad médica y biologicista en el abordaje de la discapacidad y acercarse cada vez más al enfoque social y de derechos humanos que estos instrumentos internacionales han planteado desde hace varios años. Esta convención cobra una relevancia debido a que establece en su articulado la protección especial para las niñas y las mujeres con discapacidad en diferentes aspectos, incluido el relativo al acceso a la justicia, ¿verdad? Por lo tanto, es importante conocer este estándar que específicamente hace referencia a la aplicación de la igualdad y la no discriminación de las mujeres y las niñas. Esta convención cuenta con un protocolo facultativo también y en su momento este instrumento ha impulsado cambios en la legislación salvadoreña, contribuyendo a superar visiones sesgadas y antiderechos que han prevalecido tanto en la legislación como en los programas estatales implementados para atender las necesidades de la población con discapacidad. Así también contribuye al abordaje de patrones culturales que han persistido a nivel de país, que no han sido trabajados privilegiando una visión que estigmatiza y discrimina a las personas con discapacidad en razón de no cumplir con el masculino universal, que es el modelo de lo humano desde el sistema patriarcal, excluyendo y no reconociendo al resto de seres humanos que no cumplen con ese modelo establecido. Creo que es muy importante acá tomar en consideración cómo se aplica el análisis de género, ¿verdad?, y el cuestionamiento al no cumplimiento de la igualdad y la no discriminación. La aplicación de este tipo de instrumentos requiere de un conocimiento sobre la indivisibilidad de los derechos humanos para poder reconocer los derechos y obligaciones que en este caso se desarrollan para la protección de las personas con discapacidad. Y además, otro tipo de vulneraciones que se cruzan con esta, como puede ser la de género, la del sexo, la etnia, la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otras. Es decir, que existe una obligación de aplicación de esta convención desde una visión integral. La convención es el principal instrumento de las Naciones Unidas que garantiza que las personas con discapacidad gocen los mismos derechos que todas las demás. Fue aprobada en el año 2006 y en su elaboración participaron de manera activa personas con discapacidad. Pretende poner un alto a la historia de exterminio, segregación y violación de los derechos de este grupo humano. Creo que es importante recordar que las personas con discapacidad han sufrido acciones de exterminio y segregación y violencia. El Estado salvadoreño ratificó la convención y el protocolo el octubre del 2007 y se publicó en el diario oficial de fecha 5 de noviembre de ese mismo año, del 2007. A la fecha, recién se ha homologado la legislación y todavía hay aspectos que no permiten su operativización. La convención es la reacción de la comunidad internacional ante el largo historial de discriminación
exclusión y deshumanización de las personas con discapacidad. Fue el resultado de 3 años de negociaciones en las que participaron la sociedad civil, los gobiernos, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones internacionales. Garantiza que las personas con discapacidad del mundo gocen de los mismos derechos y oportunidades. Abarca numerosos aspectos en que las personas con discapacidad han sido discriminadas, entre ellos el acceso a la justicia, la participación en la vida política y pública. La compañera recién habló de la participación de las mujeres, ¿verdad?, en el ámbito público, y todavía hay otra brecha de hablar de la participación de mujeres o personas con discapacidad en ese ámbito. En la educación, en el empleo, la protección contra la tortura, la explotación y la violencia y la libertad para trasladarse. Al amparo del protocolo facultativo, las ciudadanas y los ciudadanos de los estados parten el protocolo que aleguen sufrir vulneraciones de sus derechos y que hayan agotado los recursos jurídicos de sus países respectivos, podrán solicitar reparación ante un órgano internacional independiente. Es un ejemplo de tratado internacional que en diferentes apartados hace un llamado a la importancia de respetar el principio de igualdad y no discriminación contra las niñas y las mujeres, y de manera expresa hace referencia a tomar en consideración los aspectos de género en las medidas que los estados deben asumir. Presento un resumen, ¿verdad?, de algunos elementos de protección especial. Por ejemplo, en el numeral P del preámbulo se hace un reconocimiento de la interseccionalidad, a identificar que existen otras formas de discriminación que confluyen con la discriminación debido a la discapacidad y evidencia que las personas pueden estar sujetas a otras. También reconoce el riesgo al que son expuestas las niñas y las mujeres con discapacidad a una mayor situación de violencia dentro y fuera del hogar, a sufrir lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos y explotación. Reconoce también la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las actividades de los derechos humanos de las personas con discapacidad. También identifica la necesidad de protección especial en los casos de conflictos armados y ocupación extranjera. Acá se aplica la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. También hace mención en sus artículos 3 a la igualdad entre hombre y la mujer y al respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad. Hace una expresa protección en su artículo 6 a las mujeres y las niñas con discapacidad. Protege a los niños y a las niñas reconociéndoles titularidad de derechos. También establece una obligación muy importante por parte del Estado, que es promover una conciencia en contra de los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas, incluidas las que se basan en el género y la edad. Es decir, que hay que trabajar todos los elementos culturales que existen alrededor de la discapacidad, pero vinculados con el enfoque de género y la edad. También reitera una protección especial contra la explotación, la violencia, el abuso y de manera explícita hace referencia a que se encuentran incluidas aquellas formas de violencia por razones de género y edad. Es decir, que se debe tener en cuenta que se pueden dar esas formas de violencia no solo debido a la discapacidad, sino también debe entenderse la protección cuando están presentes estas causas de violencia. Este artículo, el artículo número 16 de la Convención, es un artículo muy amplio que además indica que los procesos de atención y recuperación frente a la violencia incluyan atención cuando la violencia se ha dado por razones de género, incluso hace referencia a que se tomen las medidas para el juzgamiento y sanción frente a ese tipo de situación. También reconoce los derechos sexuales y reproductivos a los que tienen las personas con discapacidad. También hace referencia a que se les brinde servicios de salud y que debe tomarse en consideración los aspectos de género, ¿verdad? Es decir, garantizar una variedad de servicios. También hace referencia en el artículo 27 que deben emitirse medidas que protejan a las personas con discapacidad frente al acoso sexual, tomando en consideración los otros artículos
referidos a este tema y que deben establecerse o tomarse en consideración, en especial el acoso que pueden vivir las mujeres con discapacidad en el ámbito laboral. También habla de la creación de programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza, con énfasis en las mujeres y las niñas como titulares de protección social. Hace referencia al derecho que se tiene a tener igual acceso a actividades culturales, lúdicas, deporte, recreación, ¿verdad? Y hace una disposición especial en relación a las niñas para que se les reconozca utilizando un lenguaje que las visibiliza. Realmente, finalmente, esta convención establece que debe haber una representación equilibrada, ¿verdad?, en relación con el tema de género en los diferentes espacios donde se aborda el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención realmente vincula el derecho a la igualdad y no discriminación de las niñas, de las mujeres por razones de discapacidad y de género, realiza un análisis de artículos que brindan protección universal y cómo estos muestran, ¿verdad?, un ejemplo de integralidad de los derechos humanos para abordar la igualdad, la no discriminación debido por razones de género y por razones de discapacidad. Esta convención, ¿verdad?, al igual que otras convenciones, establecen una definición de lo que significa la discriminación por motivos de discapacidad, hace referencia a la exclusión, a la restricción, ¿verdad?, que se dan con el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos fundamentales a los que tienen las personas con discapacidad. Cobra importancia esa protección especial, ¿verdad?, e incorpora conceptos como el ajuste razonable, ¿verdad?, y el diseño universal, que son dos conceptos importantes en relación a esta temática. Es en este enfoque del ajuste razonable, hace referencia a la importancia de tomar medidas especiales, como por ejemplo el tema del acceso a la justicia para las niñas y para las mujeres. Finalmente, es importante reconocer, ¿verdad?, que la Convención contra los Derechos de las Personas con Discapacidad cobra una importancia en garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pero también incluye de una manera contundente protección especial de los derechos de las niñas y las mujeres para el goce en igualdad y la no discriminación de sus derechos, debido a que las mujeres viven o experimentan una doble discriminación por ser mujeres y por tener una discapacidad. Esta convención ha sido capaz de especificar los ámbitos de protección de manera expresa a lo largo de todo el instrumento, indicando la importancia de las valoraciones que se debe de hacer en base a la interseccionalidad, reconociendo la diversidad de identidades que puedan confluir y generar varios sistemas de discriminación, y reconoce como uno de los principales la discriminación contra las mujeres y las niñas. Aporta además en su lenguaje un reconocimiento de la niña, nombrándola y reconociéndola como sujeta de derecho, así como el establecimiento de medidas especiales a partir de reconocer la difícil situación de estas en los estados. Otro de los aportes es el llamado explícito que hace a los estados a que tomen en consideración los aspectos de género en distintos ámbitos de la aplicación de los derechos, como el de educación, salud, con énfasis en la salud sexual y reproductiva, seguridad y protección social, entre otras, de tal manera que no exista una justificación para no aplicar dicho enfoque. Finalmente, es importante reconocer que el Estado salvadoreño tiene un reto grande en homologar y aplicar esta convención, que le demanda una transformación
en los ámbitos no solo legislativos y ejecutivos, sino que va más allá, haciendo un llamado a las empresas privadas, pero también a la población en general, en cuestión de generar conciencia para eliminar patrones culturales que discriminan a las personas con discapacidad sin dejar de lado otros sistemas de discriminación que se interrelacionan en la realidad y que impiden el derecho a la igualdad de las personas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Vilma Guadalupe, por su presentación. Sabemos que las personas que adolecen de alguna discapacidad, ya sea sensorial o física, también han experimentado diferentes problemas y en el ámbito de las normativas y la legislación salvadoreña también se requiere de que se le preste más atención. También sabemos que es necesario que aun cuando sí se han hecho algunos incursiones en este ámbito de mejora, por ejemplo, todavía se tiene dificultades o reparar, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura. Todavía queda mucho del acceso de rampas, que hay muchos edificios que no las tienen. Se han colocado algunos semáforos en las vías públicas que también están pensados para personas con discapacidad, pero sabemos que eso no es suficiente. Se han hecho esfuerzos también en el ámbito legislativo. En su momento el diputado David Reyes, así como Ailín Romero, quien falleció el mes pasado, y ella, me permito hacer una mención porque me parece importante, porque el hecho de que ambas personas hayan ocupado diputaciones refleja de que la ley de equiparación no solo tiene que funcionar como que una obligatoriedad, sino que estas personas tienen la capacidad de llevar a cabo un buen trabajo en las diferentes áreas en las que quieran hacerlo. Y en particular, pues a mí me llamó la atención el caso de la diputada Ailín, que ella incluso también hizo un trabajo en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, según una nota que encontré, y que trabajó como representante de la delegación de El Salvador entre ese grupo de personas con discapacidad en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene la sede en Nueva York, en Estados Unidos. Así que tenemos también nosotros que, aunque no tengamos o no suframos de alguna discapacidad física o sensorial, brindar un apoyo significativo para que nuestro país se transforme en pro de que todo sea inclusivo. Ok, vamos entonces a pasar a la etapa de preguntas, que ya tenemos algunas de ellas y que es importante para que también haya una intervención por parte del público. En este caso, la primera pregunta para Isela: ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas de los resultados de sus investigaciones a nivel universitario? Y esa también va dirigida, entiendo, para Vilma Guadalupe. Entonces, cedo la palabra a Isela y luego le corresponde el turno a Guadalupe. Adelante. Ok, muchas gracias. Yo creo que van a tono también las recomendaciones generales para nuestra ciudad universitaria, porque viendo o tomando en cuenta las representaciones de mujeres, por ejemplo, en las facultades, de las 12 facultades, solamente 3 son mujeres, ¿no? En química y farmacia, en la facultad de jurisprudencia y en la facultad de medicina. Entonces debe de fomentarse también la motivación hacia el ostentar estos cargos pues de poder dentro de la ciudad universitaria para crear y adecuar, digamos, las estrategias significativas, ¿no? Como por ejemplo esta implementación de la maestría en estudios de género. Me atrevería a decir que posiblemente no hubiese sido posible si no fuese una mujer en el cargo de la Facultad de Jurisprudencia. De igual manera, el reconocimiento, hablábamos de las cuotas de trabajo, de las cuotas o el trabajo de cuidados, ¿no? En donde
pues las mujeres siguen teniendo pues esta doble jornada, muchas veces las reuniones, toda esta carga laboral pues se traslada incluso hacia las casas, ¿verdad? Y genera pues una gran afectación física, psicológica a las mismas mujeres dentro de la universidad. Quitar también estos o fomentar una sensibilización y el cambio de estos estereotipos y roles, donde recuerdo en una de las presentaciones de los estudios en la de los estudios que presentaba la licenciada Maciel, establecía que se tiene o se inducía a pensar, ¿verdad?, que las mujeres somos más en estos cargos administrativos porque somos más responsables, porque generamos un mejor trabajo, porque trabajamos más que los hombres, ¿verdad? Donde genera pues estos mismos estereotipos no a favor pues de nosotras. De igual manera aplicar políticas internas siempre con enfoque de género y de interseccionalidad para promover pues la participación también dentro de nuestro campus. Esa sería mi respuesta. Bueno, Muchas gracias. Ahora, Guadalupe, adelante. Bueno, yo creo que es importante reconocer que a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en El Salvador se han derogado la Ley de Equiparación de Oportunidades y tenemos una nueva Ley Especial de Inclusión. Y hay un capítulo específico que habla sobre el derecho a la educación, que implica implementar una revisión de currículo, hacer adaptaciones y garantizar el acceso y la participación de todas las personas con discapacidad en el ámbito educativo. Habla también de contar con docentes de apoyo, que existan docentes que manejen las diferentes medios para la accesibilidad, para brindar accesibilidad a la información. Y en relación a la educación superior, hace referencia específicamente a que los planes y programas de estudio superior incluyan contenidos relativos al abordaje de la discapacidad desde el enfoque de derechos humanos en todas las áreas de formación y que ofrecen las instituciones de educación superior. También deberán fomentar el apoyo, la capacitación personal del personal docente para incluir a las personas con discapacidad y que los planes de estudio también se adapten para que los profesionales puedan tener una visión diferente. Es decir, tenemos que iniciar con una transformación personal acerca de cómo estamos viendo a las personas con discapacidad. Y creo que un elemento importante es el diseño universal, la infraestructura para que las personas con discapacidad accedan a los centros de estudio se convierte en una primera limitante. El acceso a la información implica una transformación en cómo hacemos los exámenes. Todo lo hacemos por escrito. Yo les invito a que nos imaginemos que un día amanecemos sin poder ver, ¿verdad? ¿Cómo vamos a acceder a toda la información, ¿verdad? A toda la cultura, si los medios para acceder a la información no están habilitados para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, ¿verdad? Entonces creo que es un cambio, una transformación social bastante fuerte y reconocer que no existe la normalidad, que cualquiera de nosotros en un momento determinado podemos adquirir una discapacidad, ya sea por una enfermedad, por un accidente. Y es hasta en ese momento en que nos damos cuenta que el medio ambiente en el que nos movemos no nos incluye, no toma medidas para que accedamos a la información, a los recursos y a las oportunidades. Entonces, la Universidad de El Salvador tiene un reto. Sé que las universidades a nivel de país se han reunido para discutir y habilitar estos espacios. Por ejemplo, si hay un estudiante que tiene una estudiante que tiene una discapacidad en la Universidad de El Salvador, por ejemplo, ¿qué medidas ha tomado o qué medidas va a tomar para que esta persona pueda acceder a las carreras y tenga acceso a todos los recursos, oportunidades e información
que tienen el resto de estudiantes. Creo que la universidad ya los ha tenido y implica hacer una valoración de qué tanto estamos siendo inclusivos en esta materia. Gracias. Gracias a ustedes. Otra pregunta dirigida a ambas ponentes. Para la atención jurídica a víctimas dentro de la Universidad de El Salvador, ¿qué recomiendan? Bueno, primero una difusión de los protocolos de protección, porque entiendo que se está trabajando en diferentes universidades, en diferentes facultades, pues se tienen, pero no hay una difusión correcta sobre ello. Me ha tocado muchas veces atender a chicas que han sido violentadas en el campus universitario y recurrir a las personas o a las unidades de género de las respectivas para generar, digamos, esa cercanía y la no revictimización por parte de ellos, porque el no conocimiento permite que las chicas, las niñas, ¿verdad? Las mujeres no presentemos las denuncias respectivas y de igual manera se anden contando, ¿verdad? Estas situaciones muy íntimas y se genere una revictimización. Yo creo que a partir de ello, sería como el primer punto, la difusión de todo esto y seguir trabajando en medidas respectivas que no faciliten pues esta revictimización por parte de la misma universidad. Bueno, yo les podría recomendar que si es a nivel de la universidad, son procedimientos administrativos, ¿verdad? Entiendo que son procedimientos administrativos que también tienen sanciones dependiendo de quién sea la persona que cometa la agresión. Yo creo que es muy importante agotar otros recursos, ¿verdad? Creo que existe todavía mucha tolerancia a la violencia contra las mujeres, las jóvenes dentro de la universidad, dentro de los diferentes espacios. No, eso es un reflejo de lo que está sucediendo a nivel de la sociedad salvadoreña y creo que es importante organizarse, la colectividad de las mujeres dentro de la universidad, el acompañamiento, el soporte frente a la acusación o frente a la crítica de cuando las mujeres denuncian. Y si los medios a nivel de la universidad no responden, creo que es importante acudir a las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República, para interponer sus demandas, porque es una violencia sistemática y por lo tanto no debe de dejarse de lado la posibilidad de acudir a otras instancias cuando no se logra la justicia por esos medios administrativos. Creo que es importante agotar instancias. Gracias. Sí, gracias a usted. Sí, no hay que dejar de denunciar. La siguiente pregunta para Isela específicamente, ¿cuáles son las limitantes que tiene una mujer para la participación política? Sí, hay diferentes limitantes a nivel cultural, ¿no? Por estos estereotipos, por estos estigmas, por estos sesgos que permite el no empoderamiento por parte de las mujeres. De igual manera, la estructura, pues, de las instituciones que no permite una formalización y una formalización política, una formación política como tal. De igual manera, las instituciones sociales no apoyan a esto, están arraigadas al sistema ultraconservador desde las familias, pues muchas veces las mujeres que quieren participar en política son frenadas por los padres, por las madres, por las parejas. eh, Puede ser por el miedo, que no quieran que las acosen, ¿verdad? Que le genere algún tipo de repercusión a su integridad, a su dignidad personal, como también pues este establecimiento de lo público y lo privado. Creo que esos serían como unas de las tantas limitantes que tenemos las mujeres para la participación en la política. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta va específicamente para Guadalupe. ¿Qué aspectos no permiten la operativización de leyes que hay en el país a favor de las mujeres?
¿Por qué no se operativizan las leyes? Bueno, sí, creo que sí, gracias. Creo que es importante tomar en consideración de que existe un sistema, ¿verdad? Un sistema que, bueno, yo siempre, a partir de lo que dice Yadira Calvo, que es una abogada feminista, que nos dice que el derecho es la columna vertebral del sistema patriarcal. Entonces, tenemos leyes, ¿verdad? Pero existe un componente cultural muy fuerte. La misma convención de CEDAW establece que existen patrones culturales que permean la aplicación de la legislación. Es decir, tenemos en este momento dos leyes importantes, la ley IVA y la ley, que son dos normativas de segunda generación que desarrollan dos tratados internacionales fundamentales, que son CEDAW y Belém do Pará. Pero en la medida en que las personas que aplican estas legislaciones no tengan conciencia sobre la importancia, sobre la igualdad y la no discriminación, sobre la importancia del ejercicio de los derechos humanos, estas leyes no van a poder ser aplicadas en su plenitud. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es contar con recursos, ¿verdad? No contamos con recursos propios por parte del Estado para garantizar la aplicación de la legislación. Creo que eso es importante. Y por otro lado, la transformación cultural. Tenemos una sociedad salvadoreña que tolera, justifica y culpabiliza a las mujeres de la violencia que viven. Mientras nuestra población no cambie ese pensamiento, vamos a continuar en esta situación de reproducción de violencia de género que cada vez incrementa feminicidios y desapariciones y violencia sexual. Existe una cultura de tolerancia tan amplia que, digamos, debe ser también abordada desde los ámbitos educativos, desde la primera infancia, ¿verdad? En los centros educativos hasta llegar al nivel universitario. Es decir, tenemos un reto grande porque las leyes son aplicadas por las personas y mientras las personas sigan vibrando en relación a que las mujeres somos inferiores, difícilmente vamos a tener una buena operativización y aplicación de las leyes. Gracias. A ustedes, el siguiente es un comentario de Cristian Balmore. La violencia sistemática y atropello de los derechos de las niñas y mujeres con algún tipo de discapacidad son innumerables. Sabiendo que se cuenta con esa convención internacional, que existen normativas nacionales, mi pregunta es, ¿hasta cuándo el acompañamiento y la lucha por hacer valer sus derechos estará asumido por las ONG y no por los gobiernos centrales y locales? Cualquiera de ustedes dos, porque no dice a quién va dirigida la pregunta, quien desee responderla, por favor. Sí, mire, yo creo que los derechos humanos han sido un logro de las poblaciones, ¿verdad? La evolución de los derechos humanos nos muestra cómo a través de la historia la participación de las personas se vuelve vital en su reconocimiento. Obviamente los estados tienen obligación de garantizar, proteger y hacer los cambios necesarios para que vivamos en esa igualdad y no discriminación. Y definitivamente en el caso de las personas con discapacidad, las organizaciones de personas que tienen alguna discapacidad han tenido una labor muy importante en el impulso de estas convenciones, en la aplicación de la nueva legislación. Creo de que las personas, la sociedad en general, debemos continuar exigiendo a los estados, ¿verdad?, hasta que estos logren de alguna manera reconocer y aplicar esa legislación. Tenemos una nueva ley, una ley especial de inclusión de las personas con discapacidad que derogó muchas otras legislaciones y es vigente desde el año pasado, tiene un año y todavía las organizaciones están trabajando por su aplicación. Entonces, por lo tanto, es una corresponsabilidad que debemos asumir en esta temática, lamentablemente, porque todavía tenemos un Estado débil en materia de cumplimiento de este tipo de derechos. Gracias. Sí, creo que concordarán conmigo en que nuestro país tiene un marco jurídico muy amplio, pero lo que hace gran falta es que la aplicación sea más efectiva y eficiente. Es precisamente esa parte de la operativización.
La siguiente es una pregunta que, aunque no lo indica, me parece que va dirigida a Isela por parte de Sofía Alvarado. Consulta: ¿cómo considera las cuotas de poder cuando el porcentaje no es significativo y el liderazgo de las mujeres en cargos de dirección, en cuanto que representan a quienes las proponen y no a las mujeres como tal? Creería yo que se refiere a la sociedad en su conjunto. Ok, yo creo que estas cuotas entonces son ineficientes, ¿sí? En el sentido de no colocar mujeres que realmente tengan esta sensibilización de cambio. Y para eso también se propone pues no solamente una participación a través de los partidos políticos, porque como mencionaba anteriormente, muchas mujeres somos instrumentalizadas simplemente para cumplir con las normas, con los requisitos que establecen pues las leyes de partido político, por lo que también es necesario buscar una autonomía individual en la forma política para poder llegar las mujeres que realmente generemos pues un cambio, porque si no vamos a seguir cayendo en el mismo juego, ¿verdad? Sistemático de colocar simplemente para cumplir con los requisitos, ¿de acuerdo? Esas cuotas entonces son ineficientes, como también ya han demostrado diversos estudios. Muchas gracias. Isela también comenta que agrega un comentario diciendo que se atiende a la recomendación de la doctora Segato, cursos con exámenes rigurosos para todos y todo el personal de la Universidad de El Salvador, incluyendo prioritariamente los funcionarios y candidatos a cargos. Eso con base a la presentación, a una de las presentaciones al inicio de este congreso con la conferencia de apertura. Eh, no sé si hay más preguntas. Me indican, por favor, si tenemos más preguntas. Me dicen que no, que ya no hay más preguntas ni comentarios. Entonces, vamos a dar por culminada esta etapa con una valoración general que me parece importante, y pues darle la oportunidad también a nuestras ponentes para que hagan una reflexión final de las intervenciones que hemos hecho, todo este panorama respecto tanto a la participación de las mujeres en política como de la importancia y de la necesidad de brindar más apoyo a las personas con discapacidad en nuestro país. Considero que una cosa no está desvinculada de la otra, porque si bien en el caso de la política, no solo las mujeres nos debemos al hecho de, por supuesto, darle un respaldo en el trabajo legislativo a otras mujeres, incluso si tienen o no una discapacidad, que de igual manera quienes votan por su elección a los cargos tienen la expectativa de que al llegar a ocupar esos puestos también le presten atención a esos sectores desprotegidos de nuestra sociedad, en aras de que haya un cambio significativo. Y como ya han expuesto bien nuestras ponentes, el hecho es que las normativas están, pero se requiere que aún haya más aplicabilidad para que esa transformación se logre. Así que le cedo la palabra por 1 minuto a cada una para que hagan sus conclusiones y valoraciones finales de esta actividad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que como nuestro deber es ser vigilante en primer momento de la institucionalidad, del Estado de Derecho que puede franquear en ciertos momentos y ser, demandar, ¿verdad?, que se asuman las responsabilidades por cada uno de los órganos estatales. De igual manera, eh, pues solicitar que se generen y se garanticen esas condiciones sociales, económicas, culturales para el ejercicio pleno de los derechos políticos, pues de las mujeres, porque necesitamos toda esa infraestructura. No solamente basta con la voluntad de parte de una, sino que la voluntad también política, pues por parte del mismo Estado. Entonces, como bien lo dice la maestra Lely, debemos de permitir no solamente la generación de leyes, la generación
discusión de política, sino que estas también se garanticen un debido proceso, por ejemplo, para las violaciones que las mujeres sufren sistemáticamente en diferentes ámbitos, incluso pues el político, el generar un sistema pues confiable de acceso a la justicia, ¿no? Y seguir generando pues mecanismos para evitar pues la violencia contra las mujeres dentro de diferentes ámbitos. Yo creo que quizás con ello me voy a quedar al respecto. Gracias. Muchísimas gracias a usted, Isela. La palabra para Guadalupe, sus valoraciones finales. Sí, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, decir que un primer llamado, porque aquí se requiere de diversas acciones. Uno, el primero, a que tengamos un pensamiento crítico, a que a que hagamos una reflexión sobre el sistema, sobre el status quo en el que nos encontramos y que seamos críticos ante esa situación, que seamos solidarios, solidarias y que reconozcamos que el ejercicio de los derechos humanos es una responsabilidad también colectiva. Por otro lado, me uno a lo que dice la compañera Isela. Tenemos que estar pendientes de cómo los estados están garantizando el ejercicio de nuestros derechos, cómo los estados están protegiendo los derechos y cómo están invirtiendo los fondos y los recursos en la aplicación de nuestros derechos. Tenemos que estar vigilantes ante la aplicación de las normativas y de una manera colectiva estar pendientes y vigilantes y actuando en relación a la situación de los derechos humanos de las personas en general. Creo que es muy importante también que la academia tome una actitud beligerante, una actitud donde sea capaz de a través de la investigación, que a través de la formación y de la educación contribuya a la consecución de este pensamiento crítico de la población salvadoreña, ya que necesitamos tener un pensamiento en donde hagamos un análisis de la realidad y seamos capaces de transformarla. Muchísimas gracias y gracias por este congreso que permite esta posibilidad de exponer temas que álgidos o temas que necesitamos reflexionar y abordar desde el ámbito educativo y académico. Gracias. Gracias a usted, Vilma Guadalupe. Realmente sí, esa anotación que usted hace es correcta. La verdad es que todos y todas debemos ser copartícipes en este tipo de procesos, porque si no somos nosotros como ciudadanos los que debemos exigir nuestros derechos, difícilmente una institución, aunque tenga la responsabilidad para ello, los va a cumplir a cabalidad. Entonces tenemos que nosotros también buscar que el Estado cumpla con su responsabilidad y sea garante de ese beneficio del que todos y todas debemos gozar. Una vez más, muchísimas gracias a todos y todas por su atención brindada. No me resta nada más que agradecer al Centro de Estudio de Género por también permitirme formar parte de este tercer Congreso de Igualdad y Equidad de Género, Violencia hacia las Mujeres, Situación Actual y Propuestas de Atención a Víctimas. Recuerden que a continuación va el taller que estará a cargo de Laura de León, para quienes ya tienen su acceso, el link de acceso. Entonces, por favor, ya se pueden incorporar para que participen en esa actividad. Y no me resta más de nuevo que darles un cordial saludo de mi parte. Ha sido un gusto haber compartido estas experiencias, esta información tan valiosa, tan importante, que creo hemos todos y todas aprendido algo nuevo y tenemos una visión distinta respecto a esta situación de la política y las leyes de nuestro país y lo que nos corresponde también a nosotros como individuos y como seres sociales llevar a cabo en nuestro país. Así que pasen un buen día. Muchísimas gracias a nuestras ponentes, Isela Michelle y Vilma Guadalupe, y a cada uno de ustedes por seguir con la conexión de este tercer Congreso. Hasta pronto.